Este problema vamos a plantearlo, lo voy a plantear como la transferencia de calor a través de una configuración común. Este sistema es un tubo que se encuentra enterrado o se encuentra subterráneo. Me dice que el tubo es de agua caliente, la longitud es de 30 metros, esta longitud del tubo, y el diámetro del tubo es de 10 centímetros. Sí, o bien 0.1 metros. Este tubo está siendo utilizado para calefacción y está enterrado en el suelo 50 centímetros debajo de la superficie de la tierra. Z le vamos a llamar a la altura o a la elevación con la cual está enterrado. Tiene una profundidad de 50 centímetros. Bueno, medio metro por debajo de la superficie, como se muestra en esta figura. La temperatura de la superficie exterior del tubo es de 80 grados centígrados. A eso le llamamos T1. Si la temperatura superficial de la Tierra, es decir, bueno, en la zona superficial acá arriba, T2 es de 10 grados centígrados. Y la conductividad térmica del suelo en ese lugar es 0.9 watts por metro grado centígrado. Esto es K, pero del cemento o de la tierra con la cual está siendo cubierto este tubo. Determine la razón de pérdida del calor del tubo. Como vemos, es un tubo que no está completamente aislado. Entonces pierde cierta cantidad de calor. Con base a estos datos hay que determinar cuánto calor pierde el tubo. Usualmente, este tipo de sistemas son utilizados como sistemas de calefacción en lugares muy fríos. Se entiende que la temperatura ambiente es muy fría porque en ese momento es de 10 grados centígrados. Entonces probablemente este tubo está siendo utilizado para transportar agua caliente, quizás para una bomba de calor o para un sistema de aire acondicionado. Determine cuánto calor pierde este tubo si tiene una longitud de 30 metros. Para resolverlo, se generaliza la ley de Fourier utilizando el llamado factor de forma. El factor de forma se denota S porque viene del inglés shape factor. Y bueno, es una forma de generalizar la ley de conducción de Fourier. En este caso, cuando yo tengo transferencia de calor entre dos superficies a temperaturas constantes, en este problema se entiende que T1 y T2 son constantes. A su vez, la conductividad térmica de este aislante es constante. La cantidad de calor se generaliza de esta forma. La tasa de transferencia de calor Q se calcula como el factor de forma S por la conductividad térmica del medio por la diferencia de temperaturas. T1 menos T2. T1 es la temperatura más alta. Bueno, aparece así porque si recuerdan la ley de Fourier, tiene un signo opuesto el gradiente de temperatura que la tasa de transferencia de calor. Es decir, T1 es mayor que T2 y este gradiente viene de T2 a T1 en dirección opuesta a la tasa de transferencia de calor. Entonces, bueno, nada más hay que determinar cuánto vale el factor de forma. Tiene unidades de longitud y depende de la geometría del sistema. Bueno, ya vimos anteriormente que existen varias tablas para determinar el factor de forma. Nosotros vamos a usar la tabla 3.7 del libro de Sengel. Le puse termodinámica, pero no, es el libro de transferencia de calor. Transferencia de calor y masa de Sengel. Bueno, entonces hay que consultar la tabla 3.7
y evaluar cuánto vale el factor de forma para esta configuración. Si esta forma exige que tenga estado transitorio, no, perdón, estado estacionario, que las temperaturas no cambien con el tiempo. Bueno, este es el sistema. Entonces vamos a deducir que puedo comentar sobre el sistema. Básicamente esta T1 es constante. La temperatura en la superficie del tubo es constante, por lo que la tasa de transferencia de calor es constante desde la temperatura de la superficie de 80 grados centígrados en el tubo hacia las direcciones radial, aquí arriba y abajo. La tasa de transferencia de calor es constante. Siempre que tengo estado estacionario o la temperatura constante, la tasa de transferencia de calor es constante. Y bueno, solo existe en esta dirección radial. No hay transferencia de calor axial, es decir, a lo largo de la longitud del tubo, porque la temperatura es la misma en la cara izquierda y en la cara derecha. Digamos, yo tengo este eje. Este es el tubo si uso coordenadas cilíndricas. Hacia acá sería el eje Z. Y el eje radial sería de la cara inicial, del centro de la cara hacia los extremos. Entonces la tasa de transferencia de calor es meramente radial. Le podemos denotar QR. Y bueno, viene en todas direcciones. Ahora, ¿cómo determino el factor de forma? Para determinar el factor de forma, basta con ir a la tabla 3.7. Se titula factores de forma de la conducción, ¿sí es esa? Para varias configuraciones. Ya hemos analizado qué configuraciones tenemos. La mayoría son tubos enterrados, tubos paralelos, series de tubos, etcétera. Entonces, bueno, la paso así rápido. Y vamos a usar este factor. El sistema se llama cilindro isotérmico de longitud L, enterrado en un medio semi-infinito. La longitud debe ser mucho mayor al diámetro, es decir, el tubo es mucho más largo que ancho. Y la altura o la profundidad de este tubo debe ser mayor a 1.5 veces el diámetro. Nada más hay que corroborar estas dos. Si se cumplen, podemos usar directamente este factor. Bueno, vamos a comprobar nada más estas restricciones. Z para nosotros era 0.5 metros, la longitud es 30 metros. Entonces, para una profundidad de 0.5 metros y una longitud de 30 metros, sí se cumple que es mucho mayor la longitud que el diámetro. Si yo dividiera 30, digamos, ¿cuántas veces es más grande la longitud que el diámetro? 30 metros entre 0.5 metros. Es 60 más bien, ok. Es 60 veces más grande el diámetro que la longitud. Puedo asumir que es lo suficientemente grande para que esta distancia no afecte la temperatura. Z, sí lo estoy poniendo entre Z, ¿verdad? Es entre diámetro. Mi diámetro es 0.1, ahora sí. Por eso me daba 300. 0.1 metros. Esto es 300, sí. Es 300 veces más grande la longitud que el diámetro. Esta restricción es únicamente para mantener estado estacionario, porque esta ecuación fue deducida para estado estacionario. Y Z sí es mayor a 1.5 veces el diámetro. Z es 0.5. Y esto sí es mayor a 1.5 veces 0.1 metros. 1.5 veces 0.1 es 0.15. Entonces sí puedo aplicar el factor de forma. Y con esta ecuación el factor de forma lo puedo calcular como 2 veces pi por la longitud.
entre el logaritmo natural de 4 veces la profundidad entre el diámetro. Hay que calcular el factor de forma. Okay. Es 2pi por 30 metros entre el logaritmo natural del cociente de 4 veces la longitud, 4 veces z, ¿no? 4 veces la profundidad, que es 0.5 metros, entre el diámetro, que es 0.1 metros. Todos los argumentos del logaritmo son adimensionales y el resultado es adimensional. Pi se considera adimensional, entonces el factor de forma sí tiene unidades de longitud. Y bueno, esto les debe dar del orden de 70. 62.92. En metros. Ese es el factor de forma para este sistema. Bueno, de acuerdo a este valor de factor de forma, noten las unidades. Si yo hiciera el análisis dimensional de esta ecuación, ya con el factor de forma puedo calcular la tasa de transferencia de calor, que me tiene que dar en unidades de energía entre tiempo. Por ejemplo, joules por segundo. El factor de forma tiene unidades de longitud. La conductividad térmica está en watts dividido por metro grado centígrado y directamente el delta T está en unidades de grado centígrado. Tiene unidades de longitud porque la conductividad térmica tiene unidades de longitud. Realmente sí es una distancia que se puede considerar una distancia equivalente, es decir, es una distancia a través de la cual se transfiere el calor. Recuerden la conductividad térmica, por ejemplo, de este aislante, nos dice que es de 0.9, ¿no? 0.9 watts por metro grado centígrado. Lo que significa que este material, en cada metro de su longitud, por cada diferencia de temperatura de 1 grado centígrado, transfiere 1 watt de calor. Esto es similar cuando el cilindro que está enterrado transfiere calor, lo hace primero por conducción hacia el medio y luego lo puede hacer por conducción simultánea, radiación e incluso convección, si esto fuera un líquido. No hay restricción, solamente me dice que sea un medio continuo. Esto sí podría ser un líquido. Entonces el factor de forma indirectamente me dice cuál es la longitud equivalente a través de la cual se va a transferir calor por los diferentes mecanismos. Si ya tengo el factor de forma para calcular la tasa de transferencia de calor, hay que sustituir los valores de temperaturas. Okay. Bueno, la tasa de transferencia de calor sería el factor de forma en metros por la conductividad térmica de este medio, que es 0.9 watt por metro grado centígrado, por el delta T. Sería T1, que es 80, la temperatura de este tubo, y la temperatura superior de la superficie es 10 grados centígrados. Bueno, esto es directo sustituir. La tasa de transferencia de calor estaría en watts. Cancelo metro y grados Celsius. El resultado sería 3963. Entonces transfiere, esto es un sólido, me dice que está enterrado debajo del suelo. Si es un sólido, transfiere primero esa cantidad de calor por conducción y esa misma cantidad de calor se transfiere en la superficie por convección
y radiación simultáneas. Esto sería convección y radiación simultáneas. Y bueno, ese sería el resultado. Si lo quiero relacionar con una red de intercambio térmico, bueno, para que sea más fácil de entenderlo, voy a voltear. Y bueno, yo tengo aquí que la tasa de transferencia de calor se está llevando constante por conducción. Y después de que alcanza la superficie, tiene una tasa de transferencia de calor por convección y una tasa de transferencia de calor por radiación. Si esto yo lo fuera a abstraer como una red de intercambio térmico, básicamente yo tengo inicialmente, voy a partir del medio sólido, tengo una resistencia térmica por conducción en el tubo, tengo una resistencia térmica por conducción en el material, en el cemento o en el suelo le voy a llamar. Y cuando alcanzo la superficie del suelo, yo tengo dos mecanismos simultáneos en paralelo. Tengo una red de resistencias, una que es por convección, porque aquí se entiende que yo tengo aire, y una que es por radiación, por radiación. Sigo teniendo aire, tengo un medio, y se transfiere una cantidad por radiación. Entonces, bueno, estas resistencias yo las podría calcular si tengo los parámetros de radiación, como la emisividad del aire, y si tengo la H, el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Y se entiende que esa tasa de transferencia de calor, los 3.963 watts, son constantes a través de esta red. Aquí viene en serie a través del tubo, se transfiere esa misma cantidad a través del suelo, pero esa cantidad se separa, una parte va a ser por convección y una parte va a ser por radiación. En ese punto en paralelo, la tasa de transferencia de calor por conducción total es la suma de la tasa de transferencia de calor por convección más la tasa de transferencia de calor por radiación. Esto yo lo podría calcular. Y bueno, entiéndase que tengo inicialmente desde una temperatura T1 hasta una temperatura T2. Con eso yo podría calcular las temperaturas intermedias. Ok, estoy asumiendo que esto está en estado estacionario. Entonces por ahora lo vamos a generalizar así. Así lo podría yo entender como una red de resistencias térmicas.